Hola maestra, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Martínez Ramírez. Soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Psicología de UDEMEX y para la cuarta entrega de la asignatura de tanatología se nos solicita hacer una presentación sobre la intervención psicotanatológica. Podemos darnos cuenta que se va a enfocar en tres ámbitos, que es la actuación en situaciones de desastre, la intervención también en las situaciones especiales, así como el seguimiento post-impacto. También se nos solicitó que eligiéramos alguna situación de desastre para ir hablando de ella en base a lo aprendido en la unidad. En mi caso, elegí la pandemia de COVID porque es una experiencia que todos vivimos. Si bien afectó a nivel mundial, cada uno de nosotros lo miró en su contexto más cercano. Entonces, por esta razón, elegí hablar de COVID. Bien, pues con la actuación nos encontramos con la ley de Hansel. Esta ley de Hansel es importante como dato mencionar que es la base de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, de acuerdo a nuestros autores, nos dicen que la efectividad de la intervención psicotanatológica va a aumentar significativamente en relación a la rapidez y proximidad con que se atienda a los sobrevivientes de estas situaciones de desastre, ¿no? Los puntos más relevantes y realizables para nuestra sociedad mexicana, pues son tres, que es la valoración general de sucesos, la evaluación directa de las personas afectadas y la intervención psicológica. Bueno, en el punto número uno es donde vamos a evaluar de manera rápida y general el evento en un caso de pandemia, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo es que este vino a afectar según su gravedad y según su impacto social. Bueno, en la gravedad, pues tenemos las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, la capacidad de respuesta del sistema y así como la ruptura y daños producidos en los sistemas sociales. Bueno, pues este conflicto vino a movernos todo, ¿no? A todos, ya que pues muchos perdimos algún familiar. Yo en mi caso perdí a mi abuelo y fue muy complicado poder hacer este funeral. De hecho, nos lo entregaron ya en su caja cerrada y no pudimos verlo. También fue algo muy caro, muy costoso, porque pues se suponía que estaba prohibido. Sin embargo, pues las funerarias de por aquí, como es zona rural, pues bajita la mano estaban haciendo estas cosas. También es bueno, cabe destacar que si perdimos muchos a personas mayores, es porque pues a veces ya tenían otras comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, mi abuelito era diabético y era hipertenso, aparte de que ya no tenía movilidad en el cuerpo, ya usaba silla de ruedas. Entonces, todo esto vino a afectar. Bueno, muchas de las situaciones que se vivieron, pues tal vez en las familias es que pues no querían ir a cuidar a la persona, ¿no? Porque qué tal que me contagia. Em, la verdad todos teníamos mucho miedo al ser un virus nuevo y no saber cómo nuestro cuerpo reaccionaría si nos enfermábamos. Aparte que tuvimos que pues implementar medidas sanitarias que pues si bien son importantes, anteriormente pues la mayoría de las personas no realizaba. Encontré un artículo de García y Villasis donde nos habla sobre la pandemia, el antes, el después y el ahora, y pues nos comenta cómo pues fue algo difícil reeducar a la sociedad, por ejemplo, simplemente para introducir el lavado de manos, eh, eh, usar el cubrebocas, o en este caso el quédate en casa. Muchos jóvenes no querían hacerlo y pues seguían organizando sus fiestas, no sé, por aquí en la zona rural hacían fiestas y se mandaban la dirección y pues eran como clandestinas y hasta cobraban, ya eran como eventos.
Entonces, pues es importante, ¿no? Tomar en cuenta todo esto porque muchas personas nos preocupamos de más, en cambio la juventud no se preocupa. Y bueno, a la fecha en que estas personas hicieron su artículo, comentaban que ya iban 5.000 muertos y pues si bien la regla es que no se permitía ceremonias ni funerales, entonces esto yo creo que viene mucho de la mano con nuestra asignatura porque vino a afectar a las familias, a las personas que no pudieron llevar su duelo como estamos acostumbrados y pues también trae repercusiones a largo plazo. En el impacto social, pues vemos que están los factores de vulnerabilidad, como comentaba, las personas adultas fueron las que más padecieron esto y los niños. Em, la localización, por ejemplo, en las ciudades era más el cuidado o tal vez el miedo a ir a la ciudad porque hay muchas personas, está muy lleno, es más fácil contagiarme. Todo esto trajo repercusiones emocionales, económicas y hasta de recursos, porque por ejemplo, no sé si recuerdan que había mucha necesidad de los tanques de oxígeno porque debido al COVID las personas ya no podían respirar, entonces pues no sé si esto fue farmacéutica o como fue algo a nivel mundial, los precios se dispararon. Muchas personas tuvieron bueno, que no cuentan con un seguro y que aparte trabajan en el sector informal, tuvieron que deshacerse tal vez de alguna propiedad para poder solventar estos gastos, porque pues sí era algo muy fuerte. Y no solo eso, ¿no? A lo mejor tal vez hasta el simple gasto familiar, al ya no poder salir a realizar las actividades comunes, pues vino a afectar. Bueno, esto fue en cuanto a la valoración general del suceso. Ahora, en cuanto a la evaluación directa de las personas afectadas, pues tenemos que identificar a las familias afectadas. En este caso, pues quien haya tenido algún familiar enfermo de COVID o haya tenido una pérdida, ¿no? Pues recabar los datos de la familia, hacer una evaluación sociofamiliar donde podemos darnos cuenta de la situación actual de la familia, como les comentaba en lo laboral. Aquí en la zona en la que yo vivo, pues es rural y muchas personas se dedican al campo, al comercio, entonces pues sí, siempre es complicado. También es evaluar si cuentan con las necesidades básicas, ¿no? Porque como bien también es una zona rural, pues hay, por ejemplo, muchas calles que aún no cuentan con drenaje. Y pues en estos casos de la pandemia, ese era algo indispensable para poder tener la limpieza correcta. También, bueno, en este también menciona las redes de apoyo social, ya que pues muchas veces, tal vez las personas que sus hijos ya viven en la ciudad y están solas y ya están grandes, tal vez entre vecinos, pues se permitía este espacio, este apoyo, ¿no? Que sin ser familia, pero se están apoyando. Bueno, pues otro punto es la evaluación individualizada. Y esto lo vamos a hacer ya teniendo toda la información recabada anterior, bueno, de lo que comenté anteriormente. Se evalúan otros aspectos, ya en este caso más personales, como son las emociones, las conductas, el nivel cognitivo y el nivel psicomático. En emocionales, pues debido al COVID había mucho miedo, mucha frustración por no poder trabajar, no poder salir, no poder realizar las actividades cotidianas. Y en caso, pues, de las mamás, tal vez también mucho estrés con los niños, ¿no? Mucha preocupación de cómo les voy a enseñar lo que en la escuela les enseñan, el pensar no es lo mismo. Conductuales, pues, es el comportarse, pues, bueno, no sé si lo llegaron a ver, había muchas personas que si alguien tosía, pues, como que hasta se alejaban, ¿no? O andar así como que todo el tiempo estresados. Esto yo creo que ya está afectando la conducta.
Y bueno, en cuanto al nivel cognoscitivo, pues son los síntomas que ya habían de ansiedad, de estrés. También en esta época se dio mucho, hasta en las noticias pasaba que subió el nivel de violencia, violencia familiar, violencia doméstica, ya que pues al estar todos juntos, tal vez de por sí ya habían muchos factores que estaban pues mal, digámoslo así, factores de riesgo, pero con la pandemia y el estrés y todo vino a detonar algo mucho peor. Entonces, pues sí afectó al nivel cognoscitivo. Yo creo que más con la ansiedad, presentando ansiedad. Y a nivel psicomático, pues los malestares físicos, ¿no? Que pueden llevarse a estarse preocupando todo el tiempo y pues que ya me duele aquí, me duele allá y tal vez esto es psicológico, pero lo representamos físicamente en el cuerpo por tanto estrés. Bueno, pasando al número 3, que es la intervención psicológica, Alarcón nos comenta que existen tres tipos de técnicas y habilidades para intervenir y apoyar psicológicamente a las personas. Bueno, tenemos a las técnicas de comunicación y otras habilidades. Con esto se pretende escuchar y empatizar para que la persona pueda desahogarse, así como brindarle una información clara, precisa. Bueno, también dentro de esto encontramos situaciones especiales. En estas situaciones especiales se pueden dar cuando tenemos que reconocer un cadáver, o bueno, en este caso, pues no es ¿verdad? Pero sería como que tu familiar murió y no sé si también recuerdan que en los hospitales a veces ya no te dan el cuerpo porque era un foco de infección, ya es como que nada más las cenizas, todo se incineraban y no te permitían despedirte de tu ser querido. Entonces, esta también es una situación especial. Así como informar a los niños de las familias. Para esto, pues proponía detectar dónde había niños y pues hablarles sobre la situación. También dentro de las situaciones especiales encontramos los primeros auxilios psicológicos que ofrecen seguridad y ayudan a aliviar síntomas de estrés agudo mediante procedimientos. Algunos que nos refiere Hernández y Gutiérrez 2014 son pues el contacto psicológico, la evaluación y valoración de la dimensión del problema, el analizar posibles y distintas soluciones y la ejecución de acciones concretas. Porque pues como la maestra, no, bueno, como usted nos ha estado comentando a lo largo de la asignatura, muchas veces nunca pensamos en morir y no estamos preparados para. Y en una situación así de catástrofe como fue la pandemia, pues era algo muy complicado, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Si de por sí un duelo normal es difícil, pues en esta situación mucho más, ya que había pues muchos protocolos a seguir que no conocíamos. También recuerdo que mi esposo es policía y me comentó que tuvieron que ir a un apoyo porque en un hospital una familia se puso muy agresiva y quería sacar el cuerpo de su familiar. Y pues fueron al hospital, agredieron al personal, llegaron policías, estuvo así como que muy feo. Pasaron, que como un mes y empezaron a enfermar personas de esa familia que fueron, incluidos, pues policías que estuvieron en ese apoyo y pues algunos desgraciadamente murieron. Entonces, pues todo esto es pues un conflicto, ¿no? Muy grande que vino a suceder. Bueno, otras técnicas de intervención psicológica en situaciones de crisis, pues son el ayudar a resolver los problemas inmediatos para mejorar la toma de decisiones. Pues esto puede ser a través de técnicas de relajación, reestructuración cognitiva, pues como que modificar los pensamientos para
ayudar a salir, ¿no? De una crisis y ayudar a recobrar el funcionamiento cotidiano de la persona. Pues ahora hablaremos de la intervención psicotanatológica en las situaciones especiales. Bueno, un psicólogo que atienda a este tipo de situaciones requiere tener especialidad, es muy importante, que sea tanatólogo o que tenga alguna especialidad en intervención de crisis o alguna especialidad en la que comentábamos hace ratito, que son los primeros auxilios psicológicos. Bueno, dentro de las labores de estos especialistas encontramos la comunicación de malas noticias, ¿no? A los familiares. En el caso de COVID, pues desgraciadamente pues no se dio porque fue una crisis a nivel mundial donde pues si no había médicos ni enfermeras, pues cuánto y más iba a haber psicólogos. Entonces, pues es como que cuando se comunica la muerte del familiar o un diagnóstico poco esperanzador. Como hemos visto en la materia, esto me suena un poquito como cuando se comunica un diagnóstico por cáncer, que también está el especialista, ¿no? Pues sí, en manejar estos temas tan complicados. Bueno, para comenzar, estos especialistas tienen que tener algunos aspectos e información previa, así como la realización de una evaluación donde se considere, pues, qué ha ocurrido, las características de la familia, las características de la persona víctima del evento. Todo esto lo tiene que manejar antes de llegar, ¿no? Pues, a brindar apoyo. Al dar estas noticias, tiene que considerar habilidades adecuadas de comunicación, evaluar el grado de información que conocen los familiares. También es importante el lenguaje no verbal, ya que pues esto también es de mucha importancia a la hora de tener empatía hacia alguien que está sufriendo, ¿no? O recibiendo una noticia desagradable. Otro aspecto muy importante es que se debe informar de manera gradual, no usar tecnicismo para que la persona comprenda adecuadamente y dejar a la persona reaccionar. Tenemos que entender su negación y mostrar empatía y comprensión. Bueno, ahora en cuanto a la intervención con menores, aquí también se tiene que valorar las situaciones familiares y ver si existen niños implicados en estas crisis. Por ejemplo, si el pequeño perdió a su mamá, se consulta a los familiares qué persona es más cercana al niño y para que sea la más adecuada en darle la noticia. Además, se evalúan aspectos esenciales para poder adaptar al niño posteriormente, pues al contexto que se está viviendo, ¿no? Mediante la información clara. Bueno, otro tema muy importante que le toca a estos profesionales son las conductas autolesivas para suicidas y suicidas. Bueno, el papel del psicólogo será detectar factores de riesgo para intervenir oportunamente. Las principales situaciones de riesgo, pues, son a observar conductas autolesivas y conductas suicidas. En las conductas autolesivas, pues, tenemos algunos factores, ¿no? De riesgo, como el ser varón, ya que hay una mayor prevalencia. Pues haber tenido algo que ver, por ejemplo, esto va como en un accidente, ¿no? Pero pues en este caso, como estamos hablando de COVID, pues tal vez el hecho de ser la persona que sale a trabajar y pensar que tú tienes culpa de haber contagiado a tu familiar, es un punto muy claro, ¿no? Que se describe. Bueno, nuevamente sentirse culpable y pensar que lo pudiste haber evitado y no lo hiciste. eh, Problemas para controlar tus impulsos, así como tener antecedentes de enfermedades psicológicas. Ahora ya, bueno, hablando de los factores que podemos observar en las conductas suicidas,
se encuentran antecedentes de suicidio en la familia, antecedentes de suicidio personales, o sea, que ya haya querido la persona hacer eso antes, y la presencia de enfermedad psicológica o somática, así como el alcoholismo y enfermedades crónico-dolorosas, además de la impulsividad. Ahora bien, en cuanto al seguimiento post-impacto, tenemos que el objetivo del seguimiento es asegurarse de que los afectados por el desastre hayan normalizado su funcionamiento cognitivo-emocional, somático y conductual a partir de los 3 meses posteriores al evento. Bueno, tenemos que tomar en cuenta dos principios según Alarcón. El de proactividad, que consiste en que el psicólogo especialista se acerque diligente y eficazmente a los afectados y no esperar a que ellos busquen ayuda. El otro principio sería en inglés, reaching out, no sé si lo pronuncie bien, pero viene siendo tender la mano y esto, extendiendo la mano, perdón, y estos son mecanismos y estrategias comunitarios y sociales que se aseguren de la identificación y acercamiento de asistencia psicológica a quien pudiera necesitar este apoyo. En este apartado se necesita tener una continuidad de al menos 18 meses. Bien, y pues para poder seguir con la fase de seguimiento, tenemos 10 principios. Los 10 principios, pues, tenemos ayudar al superviviente a hacer real la pérdida, ayudar al superviviente a identificar y expresar sentimientos y ayudar a vivir sin el fallecido. Facilitar la recolocación emocional del fallecido y dar tiempo para elaborar el duelo. Interpretar la conducta normal, permitir las diferencias individuales, dar apoyo continuado, examinar defensas y estilos de afrontamiento, así como identificar enfermedades y derivar. Bueno, esto que estuvimos revisando, se vuelve a hacer énfasis en que son áreas que solamente los profesionales de la psicología pueden apoyar y no solamente por ser psicólogos, como bien se había comentado en clase, tienen que tener una especialidad. Nuevamente me parece muy importante retomar lo que decía, pues una especialidad en tanatología, en, ¿cuál era este? Bueno, el que se abrevia como PAP, y en los primeros auxilios psicológicos, y en la otra que era la de intervención de crisis. Ajá, estas son las especialidades que se necesitan, ¿no? Para poder brindar el apoyo necesario. Ahora bien, para concluir, se nos hace un cuestionamiento que dice, ¿cómo afecta el intrusismo en la psicología y de qué manera se relaciona este problema con la tanatología? Bien, pues el intrusismo es el ejercicio de actividades profesionales por personas que no están autorizadas para hacerlo. Me viene a la mente hace unos meses, si no es que ya casi hace el año, estuvo muy sonado esto del caso de Marilyn Cote, quien se hacía pasar por psiquiatra. Y pues no solamente eso, ¿no? Porque aparte de que ella recetaba medicamentos, que sabemos que esto tiene un psiquiatra, lo tiene que hacer un psiquiatra que primero es médico y después se especializa en psiquiatría, también se atrevía a dar terapia, ¿no? Ya como que irrumpiendo en el campo de la psicología. Bueno, pues el intrusismo afecta de muchas formas, pero yo pienso que este
problema tiene una raíz muy, muy profunda, desde la estigmatización que tiene la psicología en sí. Yo creo que deberíamos de reeducar a la sociedad, o cuando menos nosotros como estudiantes en psicología o futuros psicólogos, debemos de educar a nuestras personas que se encuentran a nuestro alrededor, porque pues muchas veces se dice psicología y lo relacionan con un consejo, ¿no? Un consejero. Y realmente pues no es así, esto es una disciplina científica. Entonces, es muy complicado porque muchas veces las personas que necesitan este apoyo se acercan lamentablemente a charlatanes que pues a veces ni siquiera han estudiado psicología y mucho menos tienen una especialidad, porque ya bien sabemos que para poder dar terapia no solo basta ser licenciados en psicología, tenemos que realizar una especialidad pues ya en el enfoque que elijamos, pues donde se nos va a enseñar pues tipos de terapias que aplicaríamos, pero obviamente pues es un proceso mucho más largo y pues muchas veces las personas al no saber esto, al no estar pues sí informados, no estar en sintonía con lo que es la psicología, pues se dejan engañar por muchas personas. A veces también me he dado cuenta, ¿no? Que la tecnología nos ayuda en muchas cosas, en infinidad. En mi caso ahorita, por ejemplo, en terminar la licenciatura de psicología, en estudiar, a pesar de ya ser ama de casa y tener otro trabajo, etcétera, mil cosas más, pues es una herramienta maravillosa para mí en estos momentos. Pero también tiene otro filo, ¿no? El doble filo. Bueno, últimamente he visto muchas noticias, ¿no? De influencers que cometen, pues, actos muy lamentables bueno, y pues algo muy malo a destacar es que, pues, muchas veces nuestros niños, adolescentes, están todo el tiempo en redes sociales, en internet, y están siguiendo a personas equivocadas a mi punto de vista. Dentro de este ámbito de, por ejemplo, los youtubers, pues, bueno, yo me he encontrado demasiados coach, coach de superación personal, y a veces las personas piensan como que, bueno, voy a ver estos videos y ya es como que fui al psicólogo, ¿no? Y realmente no es así. Entonces, sí, yo creo que viene a afectar esto mucho a la psicología en primer punto y pues en segundo lugar a la tanatología, porque pues si bien las personas a veces no nos preocupamos por nuestra salud mental, pues nunca tomamos en cuenta el adecuado manejo de una pérdida. Nunca le prestamos el interés suficiente. Entonces, pues lamentablemente también estamos siendo víctimas de personas que pues están, sí, sacando ventaja, pues tal vez simplemente porque tienen facilidad de palabra y con eso las personas que no están informadas caen y no le brindamos la importancia necesaria a la psicología y a la tanatología, que son disciplinas científicas. Bueno, pues ese es mi punto de vista y pues mi ejemplo, pues claro, pues era Marilyn Cotto. Muchas gracias, maestra. Me despido.